Muy bien, a ver, llamamos lista, hacer una lista rápida de los que están presentes. Seminarista Wilson, Presente, pastor. Javier Trujillo, Presente, pastor. Cristian Villalta, Presente, Julio Cristóbal, Presente, pastor. Jorge, Presente, pastor. Sol Melgarejo, Presente, pastor. Adi de la Cruz, Presente, pastor. Brian Estrada, Presente. Zulin y Roger Luna. Listo, Presente, pastor. ya. Zulin no sé qué ha pasado, parece que no se puede conectar. No, nos está acompañando en espíritu. Está bien, por lo menos se acompaña, ¿no? Ya, vamos a entrar al libro de Romanos, el libro, o la carta de los Romanos, una carta teológica, que tiene bastante, digamos, importancia y preeminencia dentro de todo el estudio teológico, sobre todo el tema de la justificación por la fe y el proceso de la salvación, ¿no? Ahora, a Romanos, le voy a dejar para que lea la introducción a Romanos también. Romanos tiene bastante contenido doctrinal. Pablo se extiende bastante aquí. Y la característica de la epístola de los Romanos, ¿no? Es un carácter jurídico, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? La epístola de los Romanos tiene un carácter como una especie de contenido jurídico. Pablo va a emplear aquí en la carta de Romanos algunos términos jurídicos propios de su tiempo, ¿no? Y es como una defensa del Evangelio y demostrar que la justicia de Dios cae en el hombre por medio de la fe, ¿no? Eh, es como una defensa de eso, de esa doctrina, ¿no? Pablo va a defender. Y cuando entramos al capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1 de Romanos, vamos ahora sí al contenido de Romanos, ¿no? La introducción usted ya la va a leer, ¿no? Para que tenga algunos asuntos relacionados a los aspectos del contexto, ¿no? Romanos capítulo 1, Pablo empieza el esquema, la estructura de la carta, como ya hemos visto, cómo era una carta del Nuevo Testamento, ¿no? Una correspondencia epistolar, ya hemos visto. Entonces, Pablo empieza con la salutación, capítulo 1, ¿no? Presentándose, luego haciendo sus saludos y ah, mencionando los destinatarios y todo lo demás, ¿no? Eh, y luego, en el capítulo 1, verso 8, viene su deseo de poder ir, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, y la clave para entender el libro de Romanos está en encontrar cuál es la tesis del autor, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Pablo al momento de escribir el libro de Romanos, ¿no? Usted lo va a profundizar en la lectura que haga de la introducción, pero en la misma carta, ¿no? Para ir poniendo un poco en la estructura de la carta, luego de la presentación formal, ¿no? De la estructura formal de la epístola, cómo se presenta el autor, los destinatarios, los saludos iniciales, etcétera, Pablo va a mostrar la tesis por la cual él escribe, ¿no? Este va a ser su punto de partir. Desde aquí, Pablo parte para desarrollar todo lo demás, ¿no? Todo el contenido de Romanos. Y está específicamente en versos 16, 16
y verso 17. El verso 16 y el verso 17 de Romanos es la tesis que Pablo va a mostrar en 2 versículos, ¿no? Y que luego lo va a desarrollar a través de toda la carta. La tesis, ¿no?, para entender los Romanos está en el verso 16 y 17. Ahora, ¿qué dice el verso 16 y 17? Observe, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es su tesis. Esa es su propuesta, su trabajo, su propósito del apóstol Pablo al momento de escribir la carta. Con esto inicia, ¿no? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo. La justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el tema que aborda Pablo en la carta es la justicia de Dios, ¿no?, revelada en el evangelio. Ese es el tema central de Romanos, ¿no? Así como Gálatas, el tema central era la justificación por la fe frente al ataque de los judaizantes sobre la circuncisión. Acá Pablo va a mostrar ya el desarrollo más amplio de lo que en Gálatas estaba mostrando, ¿no? Entonces, el punto de partida es el verso 16 y 17. Entendamos la tesis. ¿Cuál es la tesis de Romanos? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no?, a través del evangelio. El evangelio va a mostrar la justicia de Dios y Pablo va a desarrollar eso. Ahora en adelante. Ahora, a partir de ahí, Pablo va a dividir el tema en 4 secciones bastante claras, ¿no? En 4 secciones teológicas, doctrinales, bien claras. 4 secciones de la carta de los Romanos, ¿no? La primera empieza en el verso 18, ¿no? Empieza en el verso 18, donde va a mostrar la condición del hombre, ¿no? En el verso 18 del capítulo 1 va a mostrar la condición del hombre, ¿sí?, frente a Dios, ¿no? La condición del hombre. Va a mostrar la condición del hombre, ¿no? Luego va a mostrar la justificación del hombre. En el verso 21, capítulo 3, versículo 21, va a ir mostrando la justificación del hombre, el proceso de la justificación, ¿no? Primero la condición del hombre frente a Dios, ¿no? Luego la justificación del hombre por medio de la fe, capítulo 3, versículo 21 en adelante, ¿no? Vamos a ver la justificación, los resultados de la justificación, los argumentos para la justificación, los beneficios de la justificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir del capítulo 8 va a mostrar la santificación luego de la justificación por la fe, ¿no? Entonces hay todo un proceso, ¿no? Primer capítulo, Pablo muestra la condición del hombre, su estado delante de Dios, ¿no? Luego, a partir del capítulo 3, verso 21, va a mostrar todo el tema de la justificación, cómo se llevó a cabo la justificación, los beneficios de la justificación, ¿no es cierto? Lo que ahora, cómo fue el proceso, todo lo que tenga que ver con la justificación. Y en el capítulo 8 muestra la santificación del hombre, la vida en el espíritu, ¿no? A partir del capítulo 8 empieza el tema de la santificación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto se conoce como la santificación de Dios luego de la justificación, ¿no? Y todo va en relación a este tema de la santificación, ¿no? Etcétera, etcétera, y termina ya Pablo con los últimos detalles del tema de la santificación, algunas cosas personales, algunos saludos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los temas principales de Romanos, ¿no? La condición del hombre, ¿sí?, frente a Dios, ¿sí?, la justificación hecha por Dios para el hombre y la santificación de Dios en el hombre, ¿no? Esos son los grandes temas que Pablo va a mencionar en Romanos. Entonces, ese es el esqueleto, ¿no? Justificación, santificación, ¿no? Ahora, en nuestra teología reformada, ¿no?, nosotros cómo es el esquema del proceso salvífico, ¿no? ¿Cómo es el esquema del proceso salvífico? Primero Dios Llama. llama, El Hijo llama. nos elige, Ajá. nos justifica, nos santifica y nos va a glorificar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de ese proceso salvífico estamos? En el proceso de la santificación, ¿no? Es un proceso que estamos en este momento todos los creyentes que han sido justificados, ¿no? Entonces, ya estamos ahora en el proceso de la santificación, ¿no? A partir del capítulo 8 desarrolla todo ese sentido. ¿Y cuándo va a acabar la santificación en nosotros? Al momento de la glorificación en la resurrección del cuerpo, ¿no? Entonces, la teología de Pablo en Romanos es que Dios nos salvó, pero que el momento de la glorificación aún no ha llegado, ¿no? Estamos en proceso A, ¿no? Tenemos las arras de nuestra herencia, la promesa de nuestra redención, el Espíritu Santo nos asegura que eso va a ocurrir. ¿Ha Aún, ocurrido? Todavía. aún sentado en lugares celestiales, dice, ¿no? Así es. Todas esas promesas todavía no han ocurrido. ¿Van a ocurrir? Sí. Estamos en proceso A. Estamos en camino A, ¿no? Lo que se dice el todavía no, pero ya, ¿no? Sí. Entonces, estamos ahí. Estamos en ese proceso de la santificación que terminará, pues, en nuestra muerte y la glorificación al momento de la resurrección del cuerpo, ¿no? Para entrar en la vida eterna, en la gloria eterna, ¿no? Bien, ese es Romanos. Entonces, yo quiero dejarles ahora, así como les dejé, para que estudien un poco Gálatas, lean Gálatas también un poco, ¿no? Y puedan entender más o menos lo que Gálatas dice. Quiero que ahora lean del libro de Romanos, ¿no? Como tocando un tema de Romanos, porque en Romanos hay varios temas, ¿no?, que lo van a ver en detalle en la clase que tengan de Romanos, pero yo quiero adelantar sobre un punto que es bastante importante, ¿no? Bueno, todos son importantes, pero voy a elegir este, que tiene que ver con la justicia de Dios, que está en la tesis del autor, ¿no? La tesis del autor, en el versículo 1 del capítulo 1, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿no? Entonces, hay una justicia de Dios. Entonces, van a ustedes ahora investigar en la misma carta. Yo le voy a decir qué capítulo leer, pues, ¿no? Para que no estén leyendo de Génesis, bueno. Van a leer del capítulo 1, van a leer del verso 18 hasta el verso 21. Prácticamente tienen que leer capítulo 1, desde el verso 18, capítulo 2, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3, ¿no? Hasta todo el capítulo 3. Del 1 al 3. Sí.
porque a partir del 4 ya empieza el tema de la justificación. Pero la justicia de Dios, Pablo la va a desarrollar en el capítulo 1, Ujú. 18, todo el 2 y todo el 3. ¿Ya? Entonces, lea del 1 al 18 hasta el capítulo 3 todo. Y al momento de leer, usted encuentre a qué se refiere Pablo cuando dice la justicia de Dios. Porque esa es su tesis, pues eso es lo que va a mostrar Pablo, pues, ¿no? Va a decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué se está revelando en el Evangelio? No entiendo, ¿no? La justicia de Dios, ¿qué es? ¿A qué se refiere cuando dice justicia de Dios? ¿No? Que en el Evangelio se va a revelar, o sea, revela, ¿no? Entonces, ese es su trabajo de usted, leer Romanos 1, del 18, capítulo 1, 18, hasta todo el capítulo 3, 2 y 3, ¿no? Y ahí encuentre los pasajes que nos van a ir explicando un poco, aclarando un poco a qué se refiere con justicia o la justicia de Dios, ¿no? Ahí. Eso va a tener que leer Romanos y traer la información que usted ha encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que encontrar acerca de la justicia? De cómo Pablo define, explica la justicia de Dios, ¿no? Y, a ver, no, ese es un primer avance para Romanos. Y van a leer, ¿dónde está? ¿Dónde está mi libro? Acá está. Ya saben que las lecturas son complementarias para que pueda reforzar más lo que hemos aprendido acá, ¿no? Lo voy a dejar para que lea también sobre el contexto del libro de Romanos. A ver, vamos a ver cuánto es de Harrison. A ver. Parece que es bastante Harrison, ¿no? A ver. Sí, tiene Ciudad de Roma, fundación de la iglesia, composición de la iglesia, autenticidad, fecha, propósito, características. Autenticidad, Ujú, características, propósito, integridad, bosquejo del contenido, pensamiento teológico, ahí está, ¿no? ujú. Y ahí acaba. Ya, está bien. Creo que es una lectura breve también, no es muy amplio. Pensé que era más amplio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya, entonces capítulo 15 de Harrison. Tome nota, ¿ya? Para que no se olvide. Capítulo 15 de Harrison, la epístola a los romanos, ¿no? Está de la página 397, no, 297 a la página 310. ¿No? Ocho. Entonces, ahí tenemos algunas páginas para leer, ¿no? Y conocer un poco el entorno, el contexto, ¿no? Que Pablo, o de la carta que escribe Pablo, ¿no? Harrison entonces va a hacer una lectura complementaria también. Bueno, Harrison es leer, ¿no? Leer y marcar, ¿no? Algo que es importante para que pueda dar su informe, ¿no? Pero el otro sí es investigar leyendo Romanos, ¿no? Va leyendo Romanos y va trayendo los textos que hablan de la justicia de Dios, ¿no? Para que lo pueda explicar. Entonces, cuando yo le pregunte a usted, hermana, a ver, coméntenos qué es la justicia de Dios en Romanos, usted nos va a explicar, pues, ¿no? ¿Qué es la justicia de Dios? Muy bien. Ya, entonces seguimos un poco con Romanos. Ya le dejé la, la tarea correspondiente para esta semana, para que podamos avanzar un poco más. Pero vamos a ir viendo más asuntos de Romanos que están en la parte inicial, ¿no? Vamos a dejar los primeros capítulos para su investigación. Usted lo va a investigar, ¿no? Ah, yo quiero ver un poco acerca del capítulo 8, ¿no? De Romanos, ¿no? El tema de Romanos capítulo 8, ¿no? Eh, como dije, Romanos es como una especie de
de juicio, ¿no? Que se está haciendo, más o menos el carácter de la epístola es jurídica, ¿no? Ah, se ve como que el creyente está siendo procesado en un juicio, ¿no? Y que está mostrándose todos sus argumentos en contra de él, ¿no? Para ser sentenciado, ¿no? Esa es la figura de Romanos, ¿no? El contenido de la carta es como si fuera un proceso judicial, ¿no? El que está siendo culpado, ¿quién es? El creyente, ¿no? El creyente ha sido llevado a juicio, el creyente, ¿no? Y está siendo culpado de varias cosas, ¿no? Y que esas cosas lo están llevando a la condenación, al juicio, a la sentencia, ¿no? Esa es la figura de Romano, así lo presenta a Pablo, ¿no? El creyente está delante del juez culpado de cargos que lo llevan a ser sentenciado, ¿no? Y es culpable, ¿no? Es culpable. Por eso en los primeros capítulos se va a mostrar la condición del hombre, ¿no? Vamos a ver, antes de ver el 8, vamos en el capítulo 1, ese sentenciado, ese que está siendo llevado a juicio, es culpable, ¿no? Y vamos a ver, capítulo 1, versículo 18, ¿ya? Vamos a ver. Ese que está siendo llevado a juicio es culpable. Y Pablo va a decir por qué es culpable, ¿no? Vamos a ver. La primera parte de Romanos 1:18, ¿ya? Para marcar el contexto y lanzarnos hasta el capítulo 8. Vamos primero de aquí. A ver, ¿quién puede leer del 18 en adelante? Alguien que le guste leer la Biblia. Amén. Sí, ya. Aleluya, ¿ve? Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Me gusta leer la Biblia. Sí, Ya, está bien. Romanos 1:18 en adelante, ¿verdad? Sí, Ya. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios les entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ya. Gracias, Adi. Adi lo que ha leído son los cargos por los cuales se le acusa al que va a ser sentenciado. Esos es los cargos por los cuales está siendo llevado a juicio. No, vamos a tomarlo como un juicio, ¿ya? Para que vea el carácter de la epístola, ¿ya? Atestado. Hay un juicio y el culpable está siendo llevado para el juicio.
Y Adi acaba de leer los cargos por los cuales se le está acusando a esa persona que está llevando a juicio. Adi ha sido la secretaria del juzgado y ha leído los cargos, ¿no? ¿De qué cargos se le acusa a la persona que está siendo llevada a juicio? ¿Cuáles son los cargos? Como un juicio, estamos haciendo un juicio, estamos haciendo la recreación de un juicio. A ver, ¿de qué cargos que se le acusan? ¿Qué cargos hay en su contra? Cambiaron la verdad por la mentira. Primer cargo, Javier, Claro. ¿no? Sí, Dice, Tercero, sí. cambiaron la verdad 5 por la mentira. por la mentira. Verso 25. 25. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es otro cargo? No aprobaron a Dios y más entregaron por su mente reprobada. No aprobaron No, al Señor. no adoraron. ¿Dónde está eso? Aprobaron Verso en el 21, verso ¿no? 28. Ah, 28. Ya. Antes del 28, a ver qué dice 28. Ah, Allá. Y de igual modo, verso, a ver, sí, Cristian, el verso 21. 21. ¿Dónde 21, ya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue Entenebrecido. entenebrecido. Ya. Entonces, un cargo más, ¿no? No glorificaron a Dios a pesar de que lo conocían, A Dios, ¿no? Lo claro. han conocido a Dios, pero no lo glorificaron. Sino al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, ¿no? Segundo cargo. Tenían que glorificar a Dios, pero no lo glorificaron, a pesar de que lo conocían. Segundo cargo por el cual es llevado a juicio. Otro dijo Javier, ¿no? Cambiaron la verdad por la mentira. Segundo. Hay otro cargo más. ¿Qué otros cargos hay? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ya. 22. 22. Correcto. ¿Qué más? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Perfecto. Cambiaron la imagen, perdón, cambiaron la gloria de Dios Gloria de Dios. y lo reemplazaron por imágenes de hombres, Corruptibles. de cuadrúpedos, reptiles, etcétera, ¿no? Pues hay otra cosa, otro cargo más. Cambiaron la gloria de Dios y la reemplazaron por otra cosa, ¿no? ¿Qué más? 25, 26. Deshonraron su propio cuerpo. Ajá, ¿dónde está eso? Versículo 24. Por lo cual 24. también Dios los entregó, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la Ajá, concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. perfecto. Una consecuencia de haber cambiado la gloria de Dios, ¿no? Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún son mujeres que dice, cambiaron, ¿no? Ahí hay tres cosas que cambiaron, ¿no? Miren, tres cosas cambiaron. Son culpables de esas tres cosas que han cambiado. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Primer cargo. Segundo cargo, cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. Y tercero, cambiaron lo natural de Dios por lo que es antinatural, ¿no? Tres cargos por los cuales esa persona está siendo llevada a juicio. Y los demás que han observado algunas cosas, algunos detalles más, ¿no?
Ah, este es el juicio, fíjese. Ya hemos leído sus cargos, ¿no? El juicio que se está llevando a cabo es por esta razón, ¿no? ¿Quién es el que está llevando a quién se está llevando a juicio? Al hombre, El hombre. delante de Dios. Y los hombres van a ser, todos, sin excepción, tienen estos tres cargos. Ahora, a partir del capítulo 2 se va a mostrar, ¿no? En la primera parte se muestran los cargos por los cuales ese hombre va a ser juzgado, ¿no? Esa persona va a ser juzgada. Ahora, en el capítulo 2 se va a mostrar al juez que les va a juzgar. Interesante. ¿Quién les va a juzgar? ¿No? El juez que va a juzgar quién es. Y a partir del capítulo 2 lo va a mostrar, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Y bueno, la Reina Valera le pone un título bastante, ya pues, que está asumiendo, ¿no? El justo juicio de Dios, o sea, el juez que les va a juzgar es justo. O sea, el juicio que va a emitir es justo y la sentencia que va a dar es justa. Hay justicia en ese juez que va a juzgar al acusado por los cargos que ya se leyó. Vamos a ver a este juez, capítulo 2. A ver, quién le da lectura? ¿A otro que le guste leer la Biblia? Amén, pastor. El capítulo 2, Sí, todo el capítulo, ok, voy a leerlo. Dice, sí. por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ujú. Amén, pastor. Gracias. Sigo. Gracias. Bien, No, amén. ahí nomás. Ahí, mira, interesante, ¿eh? Está describiendo al juez y cómo el juez va a juzgar. Cuáles son las características de este juez delante de estas personas que va a juzgar, ¿no? Primero está diciendo que el juez que va a juzgar es un juez justo, ¿no?
ya Julio leyó, y está hablando que el juicio que se va a hacer es un juicio justo, porque el juez aplica verdad y no mentira. También habla que ese juez no hace acepción de personas, es un juez imparcial, no se parcializa con nadie, es imparcial. A todos va a juzgar bajo la misma vara. No hay preferidos, no hay elegidos, no hay nada. A todos va a juzgar bajo la misma vara. Está describiendo al juez, ¿eh? Y cómo va a ser el juez al momento de evaluar el juicio, ¿no? ¿Qué más? Y lo que este juez va a determinar, ¿no? Va a determinar o tribulación y angustia o vida. Hay dos sentencias, ¿no? O tribulación o angustia o vida, ¿no? Y cómo este juez ha tenido paciencia para esperar de que ese acusado en algún momento cambie de actitud. Mira las características del juez, ¿no? Al comienzo del capítulo dice que él ha tenido benignidad, longanimidad, o sea, paciencia para esperar que en algún momento esa persona se retracte. Y va a mostrar cómo va a ser el proceso y qué sentencias va a dar, ¿no? Una u otra. Y lo que este juez decida es justo. No va a haber acepción de personas, su juicio es correcto, es verdadero, y van a recibir lo que cada uno merece recibir. Ese es el juicio que este juez va a hacer en el capítulo 2, ¿no? Pero por ahí, de las personas que están siendo llevadas a juicio, se van a levantar unos y van a decir que ellos no están en la lista de los que están siendo juzgados, ¿no? Y eso es lo que va a decir en el versículo 17 en adelante, acerca de los judíos, ¿no? Y en el tribunal donde están todos los que están siendo juzgados, los judíos como que se van a querer excusar de ser juzgados, ¿no? Y van a decir que ellos no van a ser juzgados, ¿no? Porque están en otro grupo, ¿no? Y ahí Pablo va a hablar de que todos están en la misma situación, judíos o no judíos, ¿no? Todos están sentados en el banco de los acusados, ¿no? Capítulo 2, verso 17 en adelante, ¿no? Y termina en el capítulo 3, justamente, verso 9, donde dice que no hay justo ni algún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Capítulo 3, verso 9 en adelante, ¿no? Dice en el 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, ¿no? Los que se quieren excusar del juicio, exonerar del juicio, ¿no? Y Pablo dice, no, no tienen posibilidad de exoneración porque ustedes están en la misma condición que ellos. Porque no hay justo que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Entonces, el proceso de Romanos en los primeros capítulos es el proceso de un juicio frente a unas personas, ¿no? Entonces, se lo estoy haciendo así, se lo estoy recreando para que más o menos se entienda más o menos cómo va la estructura del contenido, ¿no? Y luego de ahí empieza ya el proceso, ¿no?, de la justificación. Que ese culpable que ha sido llevado a juicio es culpable, ¿no? O sea, en los primeros capítulos se presenta el culpable, los cargos que están siendo con el culpable, luego se presenta el juez, cómo es el juez, cómo va a llevar el proceso del juicio, qué sentencia va a dar, y al final el juez determina una sentencia para todos, la misma sentencia, ¿no? Y luego viene la justificación de esos culpables. Y va a desarrollar que esa justificación se va a hacer mediante alguien que los va a librar de esa sentencia que el juez va a dar. Y ahí viene la obra de la justicia por la fe en Cristo. O sea, hay una
hay una forma de librarse de ese juicio y de esa sentencia, ¿no? Es por medio de la justicia de un hombre. Y pone a Cristo como el que libra del juicio y la sentencia a esos hombres, ¿no? Esa es la más o menos la forma como Pablo la bosqueja ahí en Romanos, ¿no? Y a partir del capítulo 4 empieza ya el tema de cómo esos sentenciados ya culpables por todos los cargos que son realmente justos y verdaderos van a ser sentenciados, pero hay alguien que los va a librar de la justicia, ¿no? De la justicia que merecen recibir. Y ahí viene la justificación, ¿no? Bien, hasta ahí les dejo. Lean ustedes ahora la introducción a Romanos y hagan su trabajo de investigación sobre la justicia de Dios, ¿no? En el libro de Romanos, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando dice justicia de Dios? Me va a explicar. Acá más o menos ya le he dado una introducción, más o menos como va dando la carta, pero usted va a traer más información precisa, conceptos claros, ¿ya? De la justicia de Dios en el libro de Romanos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? No, no va a pasar. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? La tarea también, ¿se entiende? Sol, Sí, pastor, iPhone, todo claro. iPhone, ¿quién es iPhone? Está en coreano. De repente es Pastor Esteban. Sí, es Pastor Esteban, ya. Adi, ¿todo claro? Adi, ¿está claro todo? Estamos en espíritu. Amén. Brian se ha ¿Me escondido escucha? detrás de la... Sí, Adi, Ah, sí. Sí, está todo pastor. claro, ¿no? Ya. Brian se ha escondido detrás del afiche. Hay que corregir la cámara, Brian, para la próxima semana, ¿ya? Es importante que la tengas activada. Bien, espero su informe la próxima semana sobre el tema de la justicia de Dios en Romanos y su lectura de Harrison sobre la introducción a Romanos, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, dejamos ahí entonces. Vamos a descansar y poder dormir para mañana empezar un día de bendición, ¿no? ¿Quién quiere orar? ¿A quién le gusta orar? Bueno, creo que a todos les gusta orar, pero alguien que quiera orar, ¿no? Ya Wilson siempre nos ha ayudado con la oración, ¿no? Adi también. ¿Quién no ha orado, creo? Hasta ahora no ha orado, creo. Brian Estrada no ha orado. Entonces, Brian, una oración poderosa para que podamos dormir bien, Ya. no tener pesadilla, Ya. nada por el estilo, ¿ya? Pueda dormir pero tranquilo, soñar con el libro de Romanos, con Ya. Harrison. Ya, pero si tienen pesadillas, no me echen la culpa. No, me no, echen la no. culpa. Van No, a no. echarme la culpa ahora de sus. Por eso tienes que reprender, pues tienes que reprender la pesadilla. Ah, exorcismo no hago, pues ya ese ya Ya. le encargo a usted. Ya, listo. Ya. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has brindado, la oportunidad de poder aprender más acerca de tu palabra, Señor. Tu palabra, la cual ha sido inspirada por ti, Señor, por tu Espíritu, hoy nos ha hablado a través del libro de Gálatas y de Romanos. Síguenos guiando con sabiduría para poder aprender de lo que tú quieres enseñarnos y úsanos, Señor, como un instrumento para tu reino, Señor. Que este conocimiento no sea guardado en nuestros corazones y sino entregarlo a otros, sino no enterrarlo, Señor, sino compartirlo con la iglesia, compartirlo con el que lo necesita, Señor, y permítenos seguir creciendo en sabiduría para seguir enseñando esta palabra, Señor. Así oramos y agradecemos a nuestro profesor, pastor, y a todos mis hermanos, bendícelos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, hermano.